La historia del enigmático y trágico vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue perplejándonos y consternándonos a partes iguales. Esta narración abarca todo un océano, comenzando con la monumental tarea de desentrañar la historia de un avión que simplemente desapareció en el aire. 8 de marzo de 2014, comenzó como cualquier otro día. Las familias se despidieron de sus seres queridos que partían en el vuelo MH370 de Kuala Lumpur a Beijing. Un viaje internacional ordinario, o eso pensaban, y uno que debería haber durado alrededor de 6 horas, pero ese viaje nunca se completó. El reloj dio las 1:19, apenas 2 horas después del despegue del vuelo, y se perdió el contacto con el avión. Lo que inicialmente se percibió como un mero problema de comunicación se convirtió más tarde en la angustiosa historia de un avión que se había desviado significativamente de su rumbo. Esta revelación fue simplemente la punta de un iceberg invisible, ya que otro acontecimiento aterrador sumió a todo el mundo de la aviación en el caos. El avión había desaparecido por completo del radar. En los anales de la historia de la aviación, un avión de esta magnitud que desaparecía sin dejar rastro no tenía precedentes. Las siguientes operaciones de búsqueda y rescate fueron nada menos que monumentales. Se formó una coalición internacional, con activos de China, Australia, Estados Unidos y varias otras naciones, todos centrados en la vasta extensión conocida como el Océano Índico Meridional. Difícilmente se puede subestimar la escala de la operación de búsqueda, ya que los equipos de búsqueda recorrieron aproximadamente 8,64 millones de kilómetros cuadrados de océano. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, en cuestión de semanas, la esperanza se transformó en desesperación cuando la búsqueda pasó oficialmente de una búsqueda de rescate a otra de recuperación. En medio del caos abundaban diversas teorías, y el circo mediático solo sirvió para amplificar la incertidumbre y la confusión. Las acusaciones de secuestro, suicidio de piloto y falla mecánica se yuxtapusieron a la inquietante posibilidad de lo desconocido. El mundo estaba en vilo. La temible combinación de falta de evidencia física y escasez de pistas creíbles llevó a muchos a cuestionar la investigación inicial. Los meses se convirtieron en años, pero no se materializó ninguna evidencia concluyente para resolver el misterio, dejando desconocido el destino de las 239 personas a bordo. La eventual teoría del accidente deliberado, propuesta tras un informe de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, ATS, señalaba la posibilidad de que nadie tuviera el control del avión cuando se quedó sin combustible y cayó en picado a las profundidades del océano. Sin embargo, en 2018, un grupo independiente de expertos presentó una teoría alternativa y más siniestra. Sostuvieron que fue un evento criminal, una manifestación completa que fue planeada y ejecutada deliberadamente para un propósito específico, lo que podría haber involucrado a un piloto suicida que estrelló deliberadamente el avión. Los santuarios fueron pintados en movimiento cuando una revelación en 2019 golpeó un nervio crudo. Uno de los pilotos, Zahari Ahmad Shah, había pasado cientos de horas dominando un juego de simulador de vuelo que incluía segmentos específicamente relacionados con ubicaciones remotas, aterrizajes en aguas profundas e imaginaciones de crisis a bordo, lo que llevó a conjeturas de que la desaparición del avión fue deliberada. Se señalaron con el dedo acusatorio causas políticas, en particular el movimiento separatista. Mientras el mundo buscaba respuestas definitivas, las familias de las víctimas se vieron atrapadas en el doloroso tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. Respondiendo a pérdidas inexplicables e incertidumbres persistentes, las familias formaron el grupo Voice 370, que unió a familiares de diversas nacionalidades para exigir la verdad, la ubicación, la recuperación y el regreso de sus seres queridos. Las agencias de investigación, impulsadas por el celo de desmitificar la tragedia, buscaron ayuda de tecnología de punta. Ocean Infinity, una empresa que se especializa en el escaneo del fondo marino, tomó el relevo e intervino con una renovada operación de búsqueda. En medio de estas investigaciones en curso, las pocas piezas del rompecabezas que se encontraron pintaron un cuadro sombrío. El flaperón, parte del ala, encontrado en la costa de la isla de la Reunión, estaba positivamente relacionado con el MH370, lo que confirma que el lugar del accidente se produjo en algún lugar del sur del Océano Índico. Posteriormente, los primeros ministros declararon que la desaparición sigue siendo un misterio casi inconcebible e incluso después de que los ingenieros transmitieran 40 vuelos simulados a la trayectoria de vuelo del MH370, no encontraron ningún avión que se comportara como lo hizo el condenado Boeing 777. Y así, el telón aparentemente cae sobre uno de los misterios de la aviación más desconcertantes, un conmovedor recordatorio de las limitaciones del hombre contra el colosal poder de la naturaleza.
A medida que pasan los años, el vuelo MH370 sigue siendo un espectro escalofriante en las crónicas de la historia de la aviación, eternamente estampado en nuestros recuerdos como un enigma brutal. Como el equipo de investigación no logra avances visibles, continúa la búsqueda incesante de respuestas. Los amigos y familiares de las víctimas siguen viviendo en el dominio de la incertidumbre, y sus desgarradoras historias a menudo se pierden en la cacofonía de la política y la especulación. La tragedia sigue siendo un recordatorio omnipresente y sombrío de la naturaleza transitoria de la vida. Cada día que pasa solo refuerza la idea de que algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta para siempre. Por ahora, el inquietante misterio del vuelo MH370 simplemente persiste en los dolorosos ecos del pasado. Por lo tanto, el capítulo final sobre la historia de este avión aún no se ha escrito. La esquiva búsqueda de la verdad y la angustia de lo desconocido perdura en un recordatorio desgarrador del anhelo no correspondido de cierre que todavía plaga a las familias de esas desafortunadas almas que llamaron al MH370 su viaje final. Hasta que realmente descanse, el misterioso vuelo MH370 servirá como un escalofriante recordatorio de los límites de la humanidad, una historia que sobrevivirá en la mente de las personas, no por cómo comenzó, sino por cómo terminó en un sudario de incertidumbre persistente y pérdida profunda. Los cielos pueden estar más despejados desde 2014, y la marea podría haber arrastrado a la costa más escombros que evidencia definitiva, pero el mundo sigue ávido en su búsqueda por descifrar la desconcertante historia del vuelo MH370, una historia teñida de matices de esperanza y desesperación. Cada acontecimiento, cada pequeña información alimenta la estimulante pero implacable búsqueda de resolución. Las lecciones aprendidas de esta saga contienen verdades crudas e inquietantes que instan a una vigilancia constante, lo que subraya la necesidad de una mejora perpetua en la seguridad y los protocolos de la aviación. Tal como está hoy la historia del vuelo MH370, ejemplifica maravillosamente el espíritu indomable de la humanidad, decidido a conquistar lo inconcebible y arrojar luz sobre los rincones más oscuros del misterio. Sin embargo, para descubrir la esquiva verdad, el espíritu de solidaridad universal alimenta la esperanza de un mundo afligido. A pesar del paso del tiempo, el misterio perdurable del vuelo MH370 continúa confundiendo y cautivando. Arroja una luz cruda sobre los misterios de las profundidades, un testimonio apropiado de la antigua reputación del mar como guardián supremo de los secretos. Entonces, al recordar la inolvidable saga del MH370, nos sentimos profundamente honrados por lo poco que sabemos, y lo mucho que tenemos que aprender todavía. Una cosa es segura, este enigma no es uno que el mundo olvide o deje ir fácilmente. El crepúsculo de la esperanza para descubrir la verdad no se atenúa del todo, ni se resuelve el coro solemne de parientes exigentes. El misterio perdura, entrelazando la historia con la marea cada vez mayor de curiosidad y resiliencia humanas. Por lo tanto, nos esforzamos por prestar atención al abrazo del olvido, presionando incansablemente por respuestas. En cada reflujo de la marea, en cada ráfaga de viento, el vuelo MH370 parece hacerse eco de un doloroso recordatorio de la incesante comprensión del dolor y su insaciable sed de cierre. A medida que nos alejamos de esta fascinante historia de desgracia, la pregunta cobra gran importancia. ¿El enorme abismo del Océano Índico revelará alguna vez su siniestro secreto o esta historia inolvidable permanecerá envuelta en un misterio permanente y un amargo arrepentimiento? El vuelo MH370 une perfectamente los elementos de misterio, tragedia e esperanza insistente. A medida que continuamos rastreando una gran cantidad de teorías, pistas y pruebas, uno solo puede preguntarse, ¿se levantará algún día este velo de misterio? Al final, lo único que podemos hacer es recordar, ser respetuosos con el viaje, los pasajeros y las preguntas sin respuesta. Por ahora, el mar todavía murmura su sombría historia, ocultando el lugar de descanso final del condenado vuelo MH370 dentro de sus enroscadas profundidades. Y al dejar atrás la historia, llevamos con nosotros el dolor compartido y la esperanza implacable. Esta conmemoración, esta mezcla del pasado y el presente, nos recuerda el espíritu humano inquebrantable que no está dispuesto a dejar ir a los que hemos perdido ni a entregar una historia hasta su final. La inquebrantable determinación de buscar la verdad persiste, pero por ahora es un juego de espera prolongado. Solo el tiempo dirá si alguna vez se levantará el manto de misterio que envuelve el vuelo MH370, lo que brindará un cierre a los muchos que perecieron y a sus afligidos seres queridos. A medida que esta aterradora saga continúa desarrollándose, cada nueva información y cada pista, por pequeña que sea, cumple el propósito crucial de mantener la esperanza, validar la persistencia y servir a una búsqueda eterna de la verdad. Por lo tanto, a medida que la narrativa de MH370 llega a su fin por hoy, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano,
la búsqueda inquebrantable de la verdad, y la negativa a permitir que el misterio se desvanezca en los anales de la historia inexplicables. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete para no perderte más videos, nos vemos en la próxima.